en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM, o Sistema de Información Empresarial Mexicano, es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Como siempre, es un honor para nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo que ya estén todos presentes el día de hoy. Y como siempre, darles la bienvenida a este curso que se ha titulado el día de hoy, Avanza con Seguridad, Reformas y Prevención de Lavado, organizado por esta Cámara y por nuestro consultor, a quien le doy la más cordial bienvenida, y que bueno, siempre es un privilegio contar con la presencia de Joab García Coria, quien bueno, es experto en el tema y nos va a compartir información actualizada y de gran relevancia sobre las reformas en materia de prevención del lavado de dinero. Es un tema fundamental para fortalecer la legalidad, la transparencia y la seguridad en nuestras empresas. Como siempre les mencionamos en la Cámara, estamos convencidos de que la capacitación continua es clave para mantenernos a la vanguardia y cumplir con las obligaciones de manera responsable. Así que los invitamos a que tomen nota, a que participen activamente durante esta plática, no se queden con ninguna duda. Para las personas que nos siguen a través de YouTube, igual pueden mandarnos siempre sus preguntas a través del chat, y si nos siguen aquí a través de Zoom, también ya saben que en la parte de abajo está la opción de preguntas, o también pueden levantar la mano para que vayamos participando y que, bueno, aprovechen al máximo este espacio de aprendizaje e intercambio que tenemos preparado para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Joab, muchísimas gracias también por regalarnos un poco de tu tiempo y de todos tus conocimientos para este tema. Muchísimas gracias. Este espacio es todo tuyo. Podemos dar inicio. Bienvenido, bienvenidos todos. Hola Miriam, muchas gracias, qué amable, y sí, es un gusto estar aquí con ustedes. Digo que hasta cierto punto me atrevo a decir que qué bueno que somos poquitos, porque eso nos permite que ustedes tengan tal vez más confianza en abrir su micrófono, en escribir en el chat y por supuesto que podamos reflexionar o atender cualquiera de las dudas todo el tiempo que sea necesario. Y bueno, pues vamos a empezar. Digo, ahorita ha habido muchas reformas. Prevención del lavado de dinero, competencia económica. Digo, hay varias cosas muy importantes que tenemos que saber. Fíjense que el día sábado tuvimos un evento que habló del Plan México, perspectivas para el otro año. Tocamos compliance fiscal, responsabilidad penal de las empresas, un poco de temas de energía y inversión extranjera, temas laborales. Estuvo bastante interesante. Y al final, aunque no pareciera, todo va unido, todo tiene que ver con todo. Ya después platicaremos un poquito más de compliance en otra sesión, en otro mes, para que vean la trascendencia y la importancia de tener un buen control, qué es una debida diligencia, cómo se demuestra, qué tiene que ver el tema normativo con el tema administrativo, cómo lo vamos a ir vinculando. Y al final, este tema de estas reformas actuales, que ven, aquí les voy a poner el temario. Todas estas reformas actuales, pues
nos van a impactar a nosotros como empresarios de una manera importante, ¿sí? Y lo mejor es que tengamos información para hacerle frente, porque muchas veces, pues escuchamos que pasan cosas y a lo mejor no lo vemos tan complicado, ¿sí? Y al mismo tiempo pudiéramos llegar a pensar que, pues no es tan necesario, pero déjenme decirles que sí es necesario y sí es complicado. Sí, vamos a hablar un poquito, una introducción, un contexto de cómo está sucediendo esto, por qué está sucediendo, las principales reformas a la ley antilavado, a la competencia económica, el impacto y los riesgos que podemos tener, cómo podemos cumplir básicamente, una guía muy básica, por supuesto, y qué sigue, ¿no? Una conclusión, los pasos siguientes. Y bueno, como dijo Miriam, soy Joab García, soy el director de FJC Consultoría Boutique y siéntanse en la libertad de abrir su micrófono, de escribir en el chat. Estoy aquí para ustedes. Gracias por estar conectados y si les parece bien vamos a comenzar. Ahora, ¿por qué ahorita? ¿Por qué el tema de estas reformas tan importantes, tan trascendentales se está dando? Fíjense que independientemente de lo que ustedes están viendo en la pantalla, yo les puedo platicar. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari somos parte del famoso G20. Sí, es un grupo de los 20 países más poderosos del mundo, los que tienen en teoría las mejores estructuras y mejor economía. Y dijeron, pues vamos a hacer como tal vez, y discúlpenme la expresión, un club de Toby, donde vamos a estar los más fuertes y que nos vamos a comprometer independientemente de nuestras leyes, nuestras normas como países, pues vamos a tener un compromiso de colaborar entre nosotros para seguir ciertas reglas, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser parte de un equipo, si yo quiero tener esa membresía donde voy a obtener ciertos beneficios, pues entonces tengo que comprometerme a cumplir con pues las reglas que nos pongamos como equipo, independientemente de las mías como país. Como equipo yo tengo que comprometerme a cumplir con esas normas. Dentro de todo eso, pues está hablando del tema del día de hoy, la prevención del lavado de dinero, que ahorita se cargó la GAFI, y la GAFI lo ha manejado desde hace mucho tiempo, que es un grupo de acción financiera, ¿sí? Para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita, es decir, todos los recursos que están derivados de alguna actividad criminal. Y ahorita que les vaya platicando, cuando hablamos de actividad criminal, incluye muchísimas cosas, como por ejemplo la defraudación fiscal. O sea, si el SAT dice que nosotros no pagamos impuestos como debe de ser, quiere decir que estamos omitiendo impuestos, y la omisión de impuestos desde $1 es un delito. Entonces es una actividad criminal, para que más o menos nos vayamos entrando en contexto y vayamos viendo que realmente no tiene que ver las cantidades, ¿no? Sobre todo prevención del lavado en cuestión de delitos, no de actividades vulnerables. En cuestión de delitos no habla de cantidades, entonces es desde $1, vamos a decirlo así. Y bueno, entonces México tiene que cumplir con un montón de normatividades externas, aparte de las del país, porque así nos comprometimos como país. Inclusive Andrés Manuel todavía renovó algunos compromisos, ¿no? Hablando del tipo de cambio de ideología de la presidencia, de la dirección del país. Aún así se renovaron compromisos porque, por ejemplo, un beneficio de estar en ese grupo es que nos dan financiamiento como país a unas tasas de interés mucho más bajas que se los darían a un país que no es parte del club, ¿no? Que no es parte de este grupo. Entonces, pues si nos mantenemos ese grupo, nos dan una tasa de interés preferencial y nos dan oportunidad de estar refinanciando la deuda, y eso pues nos ayuda en nuestras finanzas, ¿no? Si no fuéramos parte del club, nos podrían exigir el pago total y aumentarnos las tasas de interés. Y entonces pues ahí es donde tenemos que nosotros empezar a decir, oye, sí me conviene estar en el club, no me conviene, qué tanto las normas externas me van contra lo que yo quiero como país. Y bueno, ahí van sucediendo montones de cosas. Y lo importante es que dentro de estas reformas de prevención del lavado, de estos cuidados, de esta protección que nosotros tenemos que tener, pues tuvimos que desarrollar una ley
tuvimos que desarrollar controles, tuvimos que desarrollar cierta vigilancia y consecuencias. Ahorita realmente por prevención de lavado no conozco yo alguna sanción que se haya tenido. Se han ido más hacia la responsabilidad penal por otros tipos de delitos vinculados al lavado de dinero, porque déjenme decirles que cuando hablamos de prevención del lavado de dinero, les decía, es dinero que se usa después de haber cometido una actividad ilícita. Forzosamente tiene que haber un delito para que exista el lavado de dinero. Si alguien dice eso es lavado de dinero, pero no hay un delito, no es lavado de dinero. ¿Por qué? Porque forzosamente deriva de que se haya cometido un delito. Y ha habido sanciones por algunos delitos, pero no por lavado de dinero en sí. Así que es un tema que tenemos pendiente como país, de que no se está dando el seguimiento adecuado a todo esto. Dentro de todo eso, pues Estados Unidos ya saben que tiene unidades de inteligencia en cuanto a seguridad de todos los tipos alrededor del mundo y va haciendo un seguimiento puntual a todos los movimientos económicos que se realizan entre instituciones financieras, países y personas. Ahora, déjenme platicarles para que se den una idea. Hace un par de años, bastantes, como 15 años, tal vez un poquito más, no recuerdo exactamente, tuvimos el caso de una líder sindical de maestros que la acusaron de lavado de dinero y presentaron un mapa mundial de cómo se movía el dinero a través de diferentes países y diferentes instituciones financieras, ¿sí? Y entonces ese es el tipo de investigaciones que hacen, y lo que hizo Estados Unidos ahorita con estos bancos que están ahí mencionados es que hizo seguimiento a esta información, a cómo se estuvieron moviendo en esos bancos recursos presuntamente de actividades ilícitas, y eso es importante, ¿no? Porque quiere decir que si hay información cierta que puede ser sancionada. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí con los bancos? Pues es sencillo. La única manera de lavar dinero, y eso lo tenemos que entender todos, es usando bancos. O sea, los bancos son los únicos, por decirlo de alguna manera, que pueden lavar el dinero. ¿Por qué? Porque al momento en que ellos reciben el dinero, es cuando ya se pierde de alguna manera la parte sucia del dinero, ¿no? Toda esa parte que proviene del delito, ahí es donde se limpia, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay manera de que se lave dinero si no es por el banco. Entonces en ese sentido, pues no es tanto culpa de los bancos que entre ese dinero sucio, porque el banco muchas veces no va a saber de dónde viene el dinero, solamente llegó. Lo que sí tienen que hacer los bancos es hacer expedientes y referencias de todo el dinero y todos los movimientos que tienen obligaciones en México, tienen obligaciones con Estados Unidos por tratados de intercambios de información y tienen que estar enviando esa información. Como ellos no cumplieron con todos esos detalles de control, ojo, no de prevención como tal de un lavado, porque como les decía, si llega el dinero, pues ya está en el banco y ellos no saben de dónde viene, pero sí pueden tratar de tener un expediente para justificar el por qué se dieron esas observaciones y si es necesario congelar recursos, congelarlos, ¿no? Pero los bancos realmente no pueden evitarlo. Eso es un hecho. O sea, en ninguna parte del mundo se puede evitar que entre dinero a un banco, que sea limpio o sea sucio. No se puede evitar. ¿Sí? Y lo que sí les decía es crear esos expedientes. Estos bancos no crearon esos expedientes, no le dieron seguimiento debido a toda la información, y por eso Estados Unidos los tuvo en la mira, lanzó el comunicado, los sancionó a los bancos, y desafortunadamente aquí en México pues no se hizo nada más que decir sí, te multo y se acabó. O sea, no fueron más allá a investigar qué sucedió, no fueron inclusive a buscar a las personas necesarias por la responsabilidad que tengan, y solo quedó en eso. Entonces Estados Unidos pues está un poquito inconforme porque no se le dio el tratamiento adecuado aquí dentro del país, y Estados Unidos sí fue mucho más rudo en ese sentido fuera de México. Pero bueno, ese es un tema que a nosotros no nos toca revisar, pero eso es lo que sucedió. Ahora, anteriormente, hace un par de semanas,
también hubo una designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. No sé si lo recuerdan, fue todo un tema, y lo importante de eso es de que están reforzando la parte de que el crimen está moviendo dinero. Por lo tanto, dice en México, pues tú tienes que apretar tus normas, tienes que apretar lo que estás haciendo porque no está siendo suficiente, ¿sí? Y nosotros como país pues tenemos que cumplir con esas exigencias, porque hay quien me dice, ay, pero es que esas son normas de afuera, eso no tiene que ver con nosotros, nuestras leyes, nuestra constitución no se vale. No, esos tratados internacionales están al nivel de la constitución y nosotros estamos comprometidos a cumplirlos para tener los beneficios comerciales, financieros, hasta de protección inclusive con otros países que son miembros del grupo. Entonces, si queremos seguir con eso, pues tenemos que cumplir, y nosotros dijimos que íbamos a cumplir. El gobierno federal de todos los sexenios desde Carlos Salinas a la fecha, todos los gobiernos de todos los partidos han decidido seguir con todo esto. Entonces, están aceptando ese compromiso, deben de cumplirlo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? Pues que nosotros lo único que vamos a tener que hacer es tratar de adaptarnos en medida de lo posible, porque no todos tenemos la misma infraestructura, a la exigencia que nos van a dar estas reformas. Vamos a tener que ver de qué se tratan y cómo nosotros vamos a poder cumplir con estas nuevas exigencias. Y la única parte interesante para nosotros como empresarios es que si lo hacemos de manera adecuada, pues vamos a tener mayor seguridad de que nuestro negocio va a seguir y que nosotros no vamos a tener consecuencias, inclusive de pena de la libertad. ¿Sí? Nos va a ayudar a ser más competentes, en teoría, y nos va a ayudar a que podamos eliminar prácticas desleales, no solo de nosotros, sino que también de nuestra competencia, ¿no? Que podamos nosotros decir, mira, esto es lo que está sucediendo, y se revise y en teoría se acabe con esas prácticas desleales. Bueno, esto es solo como contexto, ¿sale? Así que vamos a seguir y vamos a hablar ahora sí de las reformas a la ley antilavado. Les decía solamente las más importantes. Vamos a tener ahí algunas novedades en actividades vulnerables. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que nosotros aquí apoyamos a las empresas a generar sus estructuras corporativas, actas constitutivas, hacer algunos cambios en gobierno corporativo y demás. Cuando nosotros hacemos esas estructuras para las empresas nuevas o para las que ya existen y les ayudamos a cambiar estructuras, ¿qué creen? Ahora tenemos que declarar todas nuestras actividades. Antes no, ahora sí. Por ejemplo, desarrollos y preventas inmobiliarias no estaba, ahora sí. Los activos virtuales, cualquier tipo de criptomoneda como se llame, también. Los fideicomisos con fines comerciales, no personales. Esto es interesantísimo, porque estos fideicomisos con fines comerciales quiere decir que estamos creando cosas para poder funcionar y seguir teniendo generando ingresos, generando rentabilidad, utilidades. Y entonces, si ese es el fin del fideicomiso, pues se tiene que ir también en declaraciones por ley de prevención de lavado, ¿no? Si le hacemos esos fideicomisos con fines personales, patrimoniales, no comerciales, entonces no. De ahí las primeras diferencias. Los préstamos intercompañías, que ya había ahí anteriormente había que hacer cierta información, había que darla, y otra había solamente que darle un seguimiento. Bueno, pues ahora ya no, ya se vuelve más dura esta parte, ya tenemos que tener más información, tenemos que estar informando todo el tiempo. Y fíjense que aquí viene una cosa bien interesante, porque se va a vincular con el tema fiscal. Hay empresas que a veces tienen pérdidas por estar pagando préstamos que hicieron los socios, y luego no es que esté mal, o sea, se vale hacerlo, pero ahora tendrá que estar notariado, tendrá que tener una fecha cierta, ahora sí nos van a exigir las asambleas donde la asamblea de socios acepta que van a hacerse ese préstamo, porque no nada más es decir le presto y se acabó y ahí hay un contrato. Tiene que haber una asamblea y tenemos que darle fecha cierta a ese contrato. Entonces hay dos maneras de hacerlo, con asambleas virtuales que queden en un dominio
que esté cifrado toda la información de cómo se dio esa asamblea donde se autorizó, o con un contrato protocolizado, sí, pero también que sea un contrato virtual, que tenga una encriptación y que podamos decirle, mira, aquí está el encriptado, que no se puede modificar la fecha para que tengas la fecha cierta de que sucedió el préstamo. Lo mismo para notarios y corredores públicos, que ya cada vez les piden más información de más cosas que hacer. Entonces a eso hay que tener cuidado, porque notarios y corredores tiene que ver con casas, tiene que ver con donaciones. Por ejemplo, nosotros, si yo a mi esposa le quiero hacer una donación, ¿se vale? ¿Tengo un límite anual? Sí, pero se vale que yo lo haga siempre y cuando esté notariado que yo le voy a hacer donaciones a mi esposa. Si no, rompo con la regla y dejan de ser donaciones, se convierten en ingresos y tengo que estar pagando impuestos. Así que, y eso también sucede con los hijos, ¿eh? Los que tenemos hijos menores de edad o que ya cumplieron 18 años, nosotros tenemos que estar reportando todo lo que estamos haciendo al respecto, y todo lo que sean donaciones tiene que estar forzosamente notariado. Y si no lo tenemos así, pues son ingresos, es dinero que va a terminar pagando impuestos. Por eso lo están metiendo aquí en la ley antilavado, porque hay personas que con ese pretexto pues mueven todo el dinero en donaciones para tratar de no pagar nada de impuestos, y al final pues se convierte en un problema, ¿no? Porque se está evadiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos de contribuir al gasto público. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Sí, y por ejemplo aquí, si una desarrolladora recibió anticipos por más de 908 mil pesos, hay que reportarlo. Y esa es la debida diligencia. Recuerden que hace rato en el contexto hablamos de la debida diligencia. Habrá que desarrollar para cada quien qué es debida diligencia de acuerdo a lo que hace y cómo lo hace. No va a ser lo mismo para todos, pero de alguna manera básica les puedo decir que esta debida diligencia de lo que se trata es de que yo pueda demostrar que yo hice lo necesario a mi alcance con mis actividades, mi proyección, mi estructura, mi información, para poder demostrar que traté de evitar que se cometiera algún delito. Eso es debida diligencia, ¿sí? De manera muy general. Y es lo que todos tenemos que hacer, y todos me refiero a todos, personas físicas, personas morales o personas jurídicas, de un socio, de toda la cantidad de socios que sean, y eso me refiero de un socio por las SAS, pero todos, físicas y morales, tenemos forzosamente que cumplir con debida diligencia, sin importar si somos una tiendita o somos una empresa transnacional. Ahí no hay una distinción, y para hacer esta debida diligencia habrá que ver riesgos, hay que ver mapas de calor, hay que ver matrices de riesgos, cómo vamos a hacer la aceptación y la gestión de ese riesgo, ver si es un riesgo positivo, si es un riesgo negativo, algo que nos ayude, que nos complique, pero forzosamente todos lo tenemos que hacer. Así está la ley y ni modo, o sea, no hay un rango que digan, oye, yo soy chiquititito y no tengo dinero para hacerlo, pues ese es tu tema, tú tienes que resolverlo, porque a ti te voy a revisar exactamente igual que al grandotote. Oye, pero el grandote sí tiene, pues sí, pero pues eso no viene diferenciado en la ley, todos lo vamos a tener que hacer. Y desde hace muchos años, con un ponente que yo escuché que se dedica a prevención de lavado y a compliance, él dijo, a ver, la ley de prevención de lavado de dinero le aplica a todos los que usen efectivo. Y dije, pues sí, tiene razón, me hace sentido, aunque los avisos y la identificación y demás tengan ciertos rangos para operarlo, no quiere decir que porque no estamos en esos rangos no tengamos nosotros que aplicar las leyes o buscar tener los protocolos que pide la ley de antilavado, sino que todos lo debemos de hacer, y me cayó el 20 en ese entonces, y entonces ahorita no estamos tan complicados con los cambios porque ya traemos una estructura. Pero a las personas que no, ahorita de cero van a tener que empezar a hacer todo esto, y obviamente nos va a complicar más, porque si de por sí ya era complejo tener todos los protocolos y tener toda la estructura para poder cumplir, ahora que se engrosó el cumplimiento, que se hizo más estricto, pues va a ser más complicado que de la nada queramos cumplir con todo esto. Así es que cualquier cosa ahí me van diciendo. Tampoco es como que para que nos espantemos y cerremos la cortina y salgamos corriendo, pero sí vamos a tener que hacer cosas que antes no hacíamos, ¿sí? Ahora, hay nuevas
obligaciones, algunos conceptos, por ejemplo el beneficiario controlador, que hay un tema que lo están queriendo empatar con el beneficiario controlador en materia fiscal, que al final, digamos, es la misma figura, el que se lleva el beneficio, vamos a decirlo así, por eso es beneficiario controlador, o bueno, beneficiario controlador o beneficiario fiscal. Básicamente es la misma persona, aunque administrativamente para el Código Fiscal de la Federación, para la ley antilavado, pues son cosas distintas. Ya ahorita quien con tener más del 25% de la sociedad ya se considera beneficiario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener todos los controles y tener todos los procesos de identificación de la persona. ¿Quién es aquel o aquella que realmente obtiene todo el beneficio de todo lo que se está haciendo? Eso es muy complejo, créanme. Los estudios que se tienen que hacer, la información que se tiene que requerir, los cuestionarios que se tienen que llenar, qué tanto vamos a tener en nuestras políticas, el cada cuánto nosotros vamos a tener que estar renovando la información para tenerla actualizada, revisar los vínculos con personas políticamente expuestas, si tienen que ver con algún cargo político, si están vinculados a una persona con un cargo político, cómo va a ser el monitoreo, que ahora, como dice ahí, va a ser reforzado, porque pues a veces hay personas que, y lo sabemos, y el mismo gobierno lo ha dicho, le venden al gobierno y son empresas fantasmas, entonces están haciendo más difícil el evitar saber quién es la persona que realmente se lleva el beneficio, porque cada vez piden más y más información y más declaraciones informativas que tenemos que enviar. Y ojo, la ley antilavado es un tema penal, no es un tema fiscal como muchas personas creen, no es un tema administrativo, es un tema penal y por lo tanto implica cárcel. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos este tipo de actividades. Y después tenemos que tener las definiciones claras de qué es un cliente usuario, qué es un riesgo y un representante de cumplimiento, quién va a ser el representante de cumplimiento, cuáles van a ser las funciones, las obligaciones, la responsabilidad de esa persona, cómo estamos nosotros manejando el riesgo, qué es un riesgo para empezar, ¿no? Por ahí las conceptualizaciones dicen que un riesgo es una probabilidad de que algo suceda o no suceda. Y ojo, insistía desde ese rato, eso no tiene nada que ver con que sea positivo o negativo. Simplemente hablamos de probabilidad, de posibilidades. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nosotros ese riesgo? ¿Y qué tipo de riesgos? Porque a lo mejor es un riesgo administrativo, o es un riesgo operacional, o es un riesgo se me fue la palabra, reputacional, o es un riesgo ecológico, o es un riesgo por políticas gubernamentales. Y eso se integra en matrices, en mapas de calor, en cumplimiento, en actividades de seguimiento, un montón de cosas. Así que tenemos que ver qué es lo que nosotros ahora tenemos que aplicar. Y los que no han empezado, bueno, pues va a ser más trabajo que puedan ustedes implementar esto, pero pues claro que con mucho gusto les podemos ayudar para ir definiendo todos estos temas, ¿no? Porque no es tan sencillo, ¿sí? Decir, es que el riesgo es el tipo de cambio, ok, porque es un riesgo para ti. ¿Qué implica para ti? ¿Realmente es algo que valga la pena que tú estés dándole seguimiento? ¿O necesitas darle seguimiento a otra cosa que es más importante por el impacto que tiene para ti? A lo mejor para ti tiene más impacto la manera en que trabajas con tus clientes, con tus proveedores en cuanto a la comunicación, que en sí el tipo de cambio. A lo mejor no lo sabemos porque no se ha evaluado ese riesgo. Y de eso se trata, ¿no? De toda esta parte, con todas esas matrices y demás. Y luego cómo vamos a crear una política que podamos usar en toda la estructura, que esté alineada hacia un tipo de cumplimiento, hacia una debida diligencia, y que las personas que estén con nosotros pues estén lo suficientemente capacitadas para hacerlo. Porque muchas veces no lo estamos. Y recuerden, si es ley antilavado, la manera de manejar estos protocolos son distintos a la manera de manejarlos desde el punto de vista de lo que pide el SAT como PLD, ¿sí? El SAT pide una cosa por temas fiscales,
Ley antilavado pide otras cosas, no es lo mismo, no se empata, solo se complementan, así es que sí es importante que haya alguien cerca de nosotros que esté suficientemente capacitado para cumplir con las dos formas, ¿eh? No nada más con una, porque si no seguimos quedando desprotegidos. Después vamos a tener también temas de herramientas de cumplimiento, que por ejemplo la detección de operaciones inusuales, que no a todos nos va a aplicar, pero cómo vamos a hacer ese monitoreo, tiene que ver con movimientos en efectivo, con transferencias, con soportes, cómo vamos a detectar nosotros estas operaciones. Imagínense una empresa automotriz que ya se ha dado el caso, nos han platicado en algunas capacitaciones, que llegan los delincuentes con mucho dinero así en efectivo, más de lo que la ley en teoría permite. O sea, la ley no nos dice no realices las actividades. La ley dice, si sucede esto, infórmalo. ¿Sí? Que son dos temas distintos, porque hay quien dice, ay, es que es tanto dinero, entonces no puedo. No, sí puedes. Pero si lo haces, tienes que cumplir con todo esto. Y entonces, imagínense cuando llegan los delincuentes con las montañas así de dinero en una maleta y llegan a no sé, a una agencia automotriz y se me va a llevar esas camionetas, aquí está el dinero, y que le digan, a punta de pistola, le digan, señor, pero lléneme este formatito, imagínense. ¿Ustedes creen que eso suceda? Pues no va a suceder, al contrario, si hacemos eso a lo mejor hasta se ensañan con nosotros. Pero si hay una manera en que yo pueda decir, oye, gobierno, fíjate que te voy a informar que esto sucedió, entró el dinero así, se llevaron los vehículos así, y te estoy diciendo qué es lo que pasó, ¿no? O sea, yo estoy cumpliendo con avisarte lo que tú me pediste que hiciera. De todas maneras, pues las actividades se siguen realizando. Sí, que no es lo mismo un robo a una compra forzada por poner en riesgo la vida de las personas, que eso es lo que a veces algunas empresas no comprenden del todo, donde la ley antilavado no nos prohíbe hacer operaciones, solamente nos dice que cuando nos alegamos de cierto marco normativo, pues hagamos cierto tipo de avisos. Y hay diferentes tipos de avisos donde nada más te estoy diciendo que algo sucedió y donde te doy una alarma de algo grave, ¿sí? Así que tenemos que ver dónde caemos, cuando caemos en una, cuando caemos en otra y cómo vamos a actuar, ¿no? Por eso tenemos que tener ese monitoreo. Los avisos de 24 horas, que es lo que les decía ahorita, como en el caso de lo que pasó en la agencia, inmediatamente avisar, sucedió esto, porque nada más nos dan 24 horas. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro departamento de auditoría interna? Todos los negocios, por muy chiquitos que seamos, ya tenemos que tener una auditoría interna. Gracias a todas estas reformas que está haciendo el gobierno, pues ahora hay que tener una auditoría interna. O externa también. Imagínense que las actividades que realizamos son muy riesgosas. Por ejemplo, un oro, que nos dediquemos al oro, a la joyería, a a las artes, ¿no? Tenemos pinturas, tenemos esculturas, cosas que son muy subjetivas sus valores. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo va a estar nuestra auditoría interna? ¿Quién es la persona que hace la auditoría interna? ¿Tiene la capacitación necesaria? ¿Los reconocimientos y certificaciones necesarias para hacerla? Y luego la externa, ¿cuándo vamos a tener interna y cuándo externa o cuándo las dos? Todo eso. ¿Y cómo voy a capacitar yo a mi personal? Primero, para cumplir con la normatividad, y segunda, ¿cuánta capacitación? ¿Sí? Porque no nada más decir, ya les di un curso de 2 horas. No, espérense. ¿Cuánta capacitación necesitamos de acuerdo a lo que hacemos? Y si no lo hago, yo voy a tener la responsabilidad, yo dueño. Así que es complicado. Y para hablar de este último punto que tenemos aquí, que siempre, ¿cuánto tiempo tengo que guardar la información? Yo siempre les digo 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque para contabilidad son 5 que también se pueden convertir en 10 y que muchas personas no lo tomen en consideración, y llegando al primer día del año 6, o sea, terminando los 5 años, ya tiran todo, y eso es un peligro, porque si nos revisan el año 6 estamos perdidos, no vamos a tener cómo justificar ni cómo defendernos. Entonces son 10 años lo que yo tengo que guardar la información. Ahora, hay algunas formas de poder guardarla de manera digital, que se tienen que cumplir con cierta norma oficial mexicana de
para archivos digitales, que es la NOM 151, si no mal recuerdo, y nosotros tenemos que conservar nuestra información digitalmente para no tener tanta papelería. Imagínense, tener 10 años de papelería junta, pues es complicado, pero si la podemos digitalizar y cumplir con esa norma, pues la podemos tener en digital, ¿sí? Aunque todavía no todas las leyes están alineadas a lo digital, pero pues cumplimos con las más importantes y algunas de las que no están alineadas no tienen consecuencias reales de no tenerla de manera física. Así es que, bueno, pues es ahí un pequeño espacio que tenemos, ¿no? Para poder justificar el por qué tenemos todo en digital. Así que, como ven, está medio complicado este tema de ley antilavado. Vamos a ver ya en esta última parte, incentivos, sanciones. ¿Qué pasa si no estoy haciendo algo bien? Ah, ya me di cuenta que estás haciendo algo mal, voy a ir a revisarte. Corrígelo. Perfecto. Ya la hice. Ya no me van a decir nada porque acabo de empezar o yo no sabía que tenía que hacerlo y ahora ya lo estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, arrendamiento, yo les he dicho, todos los que tengan arrendamiento, siempre háganlo, siempre. Es que dice que los avisos, ok, una cosa son los avisos y otra cosa es tener la estructura porque estoy en arrendamiento. Si su actividad es vulnerable sin importar los rangos para los avisos, para las identificaciones, siempre háganlo, siempre. Es mejor hacerlo que tener que haberlo hecho y no tenerlo. Es que si no es necesario, sí, sí es necesario y cada vez va a ser más necesario. Así que no esperemos a que nos quieran hacer una inspección y que nos estén multando, porque también las multas, 800, 900 mil pesos, creo que a todos nos dolerían que nos llegara una multa de ese tipo, ¿no? Y no, como la ley no distingue tamaños de empresa, así como a una empresa transnacional le van a cobrar eso, como a nosotros que somos chiquititos. Nada más díganme a quién le va a hacer más daño en su economía una multa de ese tipo. Y fíjense, multas posteriores, reducción a la mitad. Ay, ya fueron 900 mil pesos, quedó en 450 mil. Bueno, es un pequeño beneficio que no debimos haber llegado porque debimos haber cumplido. Y endurecimiento penal. ¿Recuerdan que les dije que este era un tema penal? Ahí está. Al 400 bis del Código Penal Federal y sanciones por negligencia. ¿Qué son sanciones por negligencia? Por ejemplo, ahorita ustedes ya lo saben y que no lo cumplan. Dicen que la ley se tiene que cumplir sin importar si la sabes o no. Bueno, pues hay una consecuencia, pero ahora que lo sabes y aún así no cumples, pues hay otro tipo de consecuencias. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido porque estas leyes van a traer las consecuencias para nosotros, vamos a acabar en la cárcel, porque ojo, al ser penal hay tema de cárcel. Independientemente de que haya una reparación del daño, que es una cosa, la cárcel es otra. Y no siempre, o no necesariamente cuando hay una reparación del daño, se elimina la pena de la libertad, ¿eh? Son cosas bien distintas. Porque hay quienes dicen, no te preocupes, buscamos reparación y sales. No, no es cierto. No siempre aplica. A veces las personas a la que le reparamos el daño dice, está bien, ya lo perdono que salga, y se puede salir, pero en otras cosas no. Y por ejemplo, cuando hablamos de temas penales, ¿quién es la persona ofendida? ¿Quién es la víctima? Pues es el Estado. Y el Estado, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir, pues, o sea, me dañas a mí porque estoy perdiendo dinero, porque realmente ley antilavado es dinero, el gobierno pierde dinero y entonces las víctimas potenciales, vamos a decirlo así, son todas las personas, por ejemplo, que reciben una beca. Y entonces, en teoría, el gobierno, en defender esos derechos y evitar esas consecuencias económicas para mis gobernados, pues entonces voy contigo y te multo, o voy contigo y te demuestro que hiciste algo ilegal y te vas a la cárcel independientemente si recupero el dinero o no. Y aunque lo recupere y haya una reparación del daño, de todas maneras, la conducta delictiva se puede seguir llevando en juicio hasta dejarte en la cárcel. Entonces, aguas con esta parte. Después, fíjense, desde hace, no sé, unos 15 años, tal vez un poquito más,
ya hay cooperación entre las diferentes instituciones del gobierno. Los que me han escuchado en estos años, a lo largo de estos años, saben que siempre les he dicho, ojo, porque por ejemplo, si ya el SAT se da cuenta de algo que está mal, le avisa al IMSS, le avisan al Infonavit, le avisan a la Secretaría del Trabajo, le avisan a la Procuraduría del Consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Se comunican entre ellos. Y aquí en temas de prevención del lavado, pues también se comunican entre instituciones. Pero ahí está el SAT, está la Fiscalía, está la Seguridad Ciudadana, está la UIF, que tiene vínculos con organizaciones internacionales, la Guardia Nacional. Imagínense que por estar haciendo ahí algunos movimientos, por hacerle el favor a alguien, sí, ya los detectó, no sé, la DEA, que nosotros tenemos ahí por ahí un caso contra la DEA, el FBI, también por ahí ya me platicaron de un caso del FBI por temas de prevención de lavado. Es complicado, ¿eh? No creen que es tan sencillo y no creen que realmente no va a suceder. Cada vez es más común que suceda. Sí, así es que aguas. Y la UIF, que les decía que es la organización del gobierno, que es la señalada como víctima o ofendida, pues le dan nuevas facultades para tener más presencia, para ser más protagonista dentro de los juicios. Sí, o sea, antes era así como que, sí, la UIF se encarga, pero seguía siendo víctima ofendida el gobierno, vamos a hablar de la presidencia, por decirlo de alguna manera. Y ahorita la UIF ya puede actuar específicamente como la ofendida, ya no tiene que esperarse a que todos los demás órganos de gobierno o la presidencia o la Secretaría de Gobernación, etcétera, se dé como ofendida, sino la UIF ya como institución solita ya lo puede hacer. Y obviamente pues esto complica, ¿no? Porque para los gobernados, porque cuando se tiene que engrosar esta parte administrativa, pues entonces podemos ahí encontrar nosotros como defensores de los contribuyentes, donde podíamos ver que la habían regado en los procesos, y eso pues ayudaba muchas veces inclusive hasta a quitar las imputaciones, es decir, demostrar que el contribuyente pues no cometió los delitos o que se hizo el proceso mal y por eso pues ya se cae el caso, etcétera. Y ahorita con esto pues ya no te quitan esa parte de tanta estructura y pues entre menos pasos a seguir, pues más difícil es el que se equivoquen. Así que esto también es importante y es sumamente relevante porque los que estamos en este tema de la defensa, pues sí nos van quitando medios que nosotros podíamos utilizar y que ahora probablemente pues ya no vamos a poder hacer, ¿no? Porque ya no va a ser igual, porque su cumplimiento va a ser distinto, nuevos procesos, nuevas formas y por ende para nosotros pues nuevos estudios de ver cómo incumplen, pero con menos pasos que lo convierten en algo más difícil. ¿Sale? Bueno, hasta aquí la parte de prevención de lavado. Si alguien quiere hacer un comentario, mandar un mensajito, abrir su micrófono, por favor háganlo con confianza. Voy a dar unos 5, 10 segunditos para que lo hagan y si veo que nadie manda nada, pues voy a continuar. No, parece que no. Bueno, entonces pues me da mucho gusto explicar tan claro. Y vamos a seguir con competencia económica. ¿Qué es la competencia económica? Pues básicamente, ¿qué es lo que regula? Que se ajusta la competencia que tengo yo contra la empresa que se dedica a lo mismo o algo con lo que me puedan sustituir, que está enfrente o que está al lado o que está inclusive en otra ciudad. Y para eso crearon ahora la Comisión Nacional Antimonopolio. Recuerden que hay muchas reformas donde inclusive están desapareciendo instituciones autónomas y ahora todo lo va a controlar el gobierno. Y en esta desaparición de instituciones autónomas, ahora por ejemplo esto que es una comisión, a diferencia del organismo que teníamos antes, pues que la comisión está dentro del gobierno, ¿no?
Antes la COFESE pues, era externo totalmente y ahora esta comisión es interna. ¿De qué se trata? Pues en teoría va a seguir manejando lo mismo que sea la COFESE, pero ahora dentro del gobierno, ya no por fuera. Ahorita no están haciendo investigaciones. ¿Y de qué es de lo que se va a tratar? Pues simplemente van a endurecer todas las reglas respecto a la competencia económica. De acuerdo a los porcentajes de captación de mercado, de usuarios dentro del mercado, de bienes sustitutos, pues es conforme van dictando si existe un tema de monopolio. Y esta comisión antimonopolio, pues de eso se va a encargar. Ahora, la COFESE no solamente veía temas antimonopolio, veía un montón de temas más, como actividades ilegales, que, por ejemplo, que un grupo se pusiera de acuerdo para ofrecer un precio más bajo y así amolar a una tercera persona que no la querían en el juego. Eso no es monopolio, pero es una actividad ilícita dentro del mercado y eso sí, la COFESE sí lo atendía. No sabemos todo este tema de esta nueva comisión, cómo va a funcionar, si va a tener los mismos alcances y cómo se va a estructurar, cuál van a ser sus procesos, los medios de defensa. Todavía falta mucha información al respecto, pero pues ya están avanzando con esto, ¿no? Bien o mal, ahora nosotros vamos a tener que cuidar tal vez hasta cosas que antes no se nos hubieran ocurrido que teníamos que cuidar. ¿Por qué? Pues porque hasta que no quede al 100% y entre en funciones esta nueva comisión, pues no podemos hacer nada. Ojo, este es, por ejemplo, es un cambio que se va como a mediano plazo, no es inmediato. Prevención de lavado, los cambios sí son los más inmediatos. Sí, ya vamos a tener que empezar a cumplir eso dentro de poco. Ya quien quiera información más específica, con mucho gusto ahí los atendemos. Recuerden que gracias a Canaco los podemos atender sin costo la primera vez. Y bueno, pues veamos qué más surge con esto de la competencia económica, porque ojo, aquí también va a haber ya temas penales serios, igual que en prevención del lavado. Lo que están haciendo es de alguna manera alinear diferentes leyes para que sí se tengan las consecuencias en todos los sentidos, ¿no? Porque a veces cuando hacen reformas, pues tocaban una ley, hacían la reforma y nos preocupábamos y ya que analizábamos a profundidad decíamos, ay, pero para que funcione tendrían que haber modificado estas 5 o 6 leyes también, entonces ya no nos preocupábamos tanto. Ahorita sí lo están haciendo, ¿no? Y eso pues obviamente va a provocar que las cosas se compliquen. Y con la futura aplicación de la CURP biométrica, pues va a ser más fácil que podamos identificar a quiénes son los que verdaderamente están cometiendo las actividades ilícitas que conocemos, más las nuevas que se van a ir agregando. También en este tema de las prácticas anticompetitivas, que es lo que les comentaba con, por ejemplo, lo de los precios, pues van a buscar sancionar intercambio de información sensible en el sur del país, si no me mal recuerdo, creo que fue en Tuxtla Gutiérrez. Se pusieron de acuerdo algunas tiendas departamentales, por decirlo de alguna manera, algunos centros comerciales donde marcaron ciertos precios y ahí no fue para derrumbar a un competidor, sino para controlar el precio del mercado y todos aumentar sus ganancias, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, aquí que ya no vemos en estos principales cambios, ya no aparece eso, sino que solamente intercambiar información, a ver cómo va a aplicar y a qué sí se lo van a aplicar y a quién no, qué tipo de información sí se va a considerar sensible y cuál no. Y a las prácticas verticales, como eso que dice, proveedores que condicionan las ventas o que quieren concentrar, o sea, convertirse, valga la redundancia, en un monopolio donde ya sabemos que sí o sí la única manera de comercializar este producto es por este canal y si quieres, y si no, no hay nada. Así que pues son de los retos, ¿no? De las reformas más complicadas y por último, hablando de competencia económica, ¿qué herramientas van a tener las autoridades y las empresas para esto?
Sí, inspecciones, medidas cautelares, colaboración con los organismos internacionales, que lo vimos desde el principio, cómo van a ser estas nuevas inspecciones, cuáles van a ser las facultades de los inspectores, cómo va a ser el procedimiento, las actas de visita, los citatorios y si va a haber alguna supletoriedad en los procedimientos administrativos con alguna ley, por ejemplo la del proceso contencioso administrativo, a ver si algo tiene que ver ahí, ¿no? Cómo lo vamos a ir manejando. Y para nosotros empresas, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para cumplir? Porque muchas veces, como somos pequeñitos, pues ni siquiera sabíamos que tenemos que cumplir con algunos temas de competencia económica. Por ejemplo, ¿quiénes tienen que tener contratos adhesivos y quién no? ¿Qué son contratos adhesivos? Pues, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? Cuando ustedes van a contratar una línea telefónica, usualmente ya son de celulares, ya son raras las líneas telefónicas fijas. Viene el contrato normal de prestación de servicios y luego vienen contratos adicionales que son adhesivos. Luego están los contratos, por ejemplo, que llevamos con la Profeco para que vean que no sean contratos leoninos. ¿Qué significan contratos leoninos? Que no sean contratos abusivos para el usuario, que sea equitativo entre el usuario y el prestador del servicio. Todo eso ya existía y ahora vamos a ver cómo vienen nuestros planes de cumplimiento para que de entrada todos sepamos, o sea más fácil que sepamos qué tenemos que cumplir, para que sea más fácil cumplir y así estemos evitando sanciones, porque a veces hay sanciones millonarias que ni siquiera sabíamos, ¿no? Por ejemplo, en prevención ya decía una cosa que no, discúlpenme. Por ejemplo, en protección de datos personales hay multas millonarias, hasta de 20 millones de pesos por no llevar un control adecuado de la información de los datos sensibles de nuestros clientes, por ejemplo. Hay que de información, pues nombre, correo electrónico, domicilio, número de teléfono, cosas por el estilo. Y por no tener un adecuado manejo de esa información, ya hasta 20 millones de pesos las multas, aguas, ¿eh? ¿Y por qué? Porque no sabíamos, a lo mejor aquí en estas nuevas herramientas que nos van a dar para las empresas, pues va a ser más fácil que tengamos, o eso espero, que sea más fácil que sepamos qué tenemos que cumplir y con qué no. Y si no, pues bueno, ya se acercan a nosotros y también les podemos ayudar, ¿no? Para que sepan. Y es un tema individual porque obviamente las actividades y la forma de obtener información y los tipos de contratos que debemos de tener, pues van a ser distintos para cada quien y qué mejor que pues hagamos esto personalizado. Y bueno, terminando con la competencia económica, que como ven fue más rápido que el tema de prevención del lavado, sí, y como sigo sin ver mensajitos en el chat y tampoco abren su micrófono, voy a seguir con esto del impacto y los riesgos para las empresas, porque al final puede haber muchas reformas, pero a nosotros como dueños de empresa, como encargados de las empresas, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Cómo nos va a impactar todo esto? ¿Sí? O sea, no porque los demás giros no tengan que hacerlo, pero con estas reformas, ¿quiénes son los nuevos que tienen que tomar precauciones adicionales? Desarrolladores inmobiliarios, ojo, no dice casa habitación, porque a veces hay quien dice que es casa habitación o no es casa habitación, no, aquí es parejo. Todas las empresas fintech, ¿quiénes son empresas fintech? Por ejemplo, aplicaciones de intermediarios financieros que no son bancos. Por ejemplo, ahí hay varios, no voy a mencionar los nombres, pero que tenemos nuestra aplicación y funcionan como si fueran un banco, nos pueden transferir dinero, podemos hacer pagos con tarjeta y demás, pero realmente no son un banco, son un intermediario financiero, ¿sí? Esas son empresas fintech, los bancos tradicionales, los notarios, los fideicomisos y todas aquellas empresas que hagan préstamos internos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esta parte porque no todos van a entrar, solo este tema de los préstamos internos, como lo decía, como lo son los socios. O inclusive, fíjense, hay una figura bien simpática que muchas veces no lo vemos, pero cuando no le pagamos al personal a tiempo, se puede considerar financiamiento. Los financiamientos van a estar dentro de todo este tema de los préstamos internos. Es algo que no está perfectamente bien claro, ¿eh? Si nada más, digo, yo se los presento como préstamos internos, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de financiamiento,
El simplemente no pagarle el personal el viernes y pagarle hasta después de una semana o pagarle 3, 4 días después es financiamiento y es un financiamiento interno. Son nuestros acreedores. Por lo tanto, ¿vamos a tener algún tema con prevención de lavado? Lo dejo ahí en la mesa. Telecomunicaciones, ¿cómo va a estar el tema de la competencia económica? Porque ahí es más difícil el tema de la prevención del lavado, dada la forma de prestar el servicio de ellos, ¿no? Pero en temas de competencia económica sí, cómo vamos a ver el tema del control del mercado, de los precios, de las promociones, este, si son algún tipo de agente que realmente pueda dañar el mercado, dañar a los usuarios por las decisiones que tome, o que pueda de alguna manera manejar todo el tema de la distribución de equipos, de la distribución de servicios, de la instalación, creación de nuevas antenas de recepción, ¿sí? De retransmisión, bueno, muchos temas ahí interesantes, ¿sí? Telecomunicaciones, vamos a encontrar el radio, podemos encontrar líneas celulares, podemos encontrar torres para internet, o sea, muchas cosas, ¿no? Es amplio, pero todos ellos son de los nuevos que tienen que poner atención a los cambios o a su integración, porque algunos son nuevos y otros simplemente endurecieron las reglas. Y para cualquier empresa que tenga mercados concentrados, o sea, que están los clientes identificados y que yo sea el único que los atienda, o casi el único, porque todos hemos visto lugares donde realmente hay alguien que es el grandote y todos los demás son tan chiquitos que realmente no importan. Bueno, pues eso cómo se va a regular, cómo vamos a tener que protegernos de que no nos vayan a querer decir que estamos realizando prácticas monopólicas, ¿sí? O que son prácticas que van en contra de la competitividad, cómo hacerle para que no vayan a determinarnos que nos pusimos de acuerdo con nuestros rivales para mantener un precio a la alza o un precio a la baja para crear mayor demanda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo bajo de repente el precio? Pues me van a comprar mucho más, y si todos lo bajamos al mismo tiempo, todos nos van a empezar a comprar más, y cuando hay un exceso de demanda, ¿qué pasa con el precio? Pues sube, ¿sí? Para tratar de mantener un equilibrio, y entonces ahí es cuando podrían darse esas prácticas anticompetitivas entre rivales, ¿no? Y las sanciones, se los decía, multas millonarias, congelamiento de cuentas bancarias, pérdidas de contratos, inhabilitación, por supuesto, cárcel. ¿Y qué tanto nosotros vamos a poder reducir estas sanciones si demostramos la implementación de compliance o tenemos autocorrecciones? Y voy a insistir que es el compliance, pues tener el debido cumplimiento, ¿no? De alguna manera así muy burda, de eso se trata, de tener un buen cumplimiento, que sea correcto, que alcance para absolutamente todo lo que yo tenga que hacer, ¿sí? Así que como ven es un tema bastante rudo, es bastante complejo, y lo más difícil para nosotros que somos pequeños empresarios o microempresarios es que es obligatorio y que no les va a importar, a la autoridad no le va a importar si somos chiquititos, nos van a atacar exactamente igual, todos vamos a tener que cumplir. Aquí inclusive yo me atrevo a decir que así como viene esto, en una opinión ya muy personal fuera del tema profesional, inclusive todos los comerciantes ilegales van a caer en lo mismo. ¿Por qué? Por el uso de cuentas bancarias. Por ahí alguien me dijo una vez, dice, no, no te preocupes, conta, yo nada más tengo tarjeta de crédito. Pues aguas, porque la tarjeta de crédito es sistema financiero y no importa si es crédito o débito, ya estás rastreado, ¿eh? Aquí no, ya no va a importar si estás dado de alta, si no estás dado de alta, si estás en suspensión, si eres asalariado, si eres actividades empresariales o profesionales o lo que sea. Con estas modificaciones que hicieron, se van a una actividad, no se van a la formalización, no se van al régimen fiscal, no, se van a las actividades que realizamos, se van tras el movimiento del dinero y con eso va a ser suficiente.
Sí, así es que hay que tener mucho cuidado, hay que ir buscando la implementación de un debido control, cómo demostrar que estamos nosotros buscando cumplir con lo mayor posible. Y bueno, yo cómo cumplo, pues básicamente con esto, ¿sí? Primero hay que ver de todas las cosas, yo aquí no nos lo dejé en actividades vulnerables para el ejemplo de la plática, pero no solamente es actividades vulnerables, sino todas las actividades que yo realizo. Sí, porque podemos caer en competencia económica, hay que ver el tema de impuestos, hay que ver el tema civil en cuanto a contratos, hay que ver el tema laboral, o sea, compliance es todo. Por eso les decía, es todo, no es una partecita y todo tiene que estar alineado. Pero bueno, vamos a iniciar por una parte, ¿no? En este caso yo les pongo aquí como sugerencia iniciar con qué actividades vulnerables realizo o no realizo, si soy sujeto de esas actividades o no. Y yo les sugiero una cosa, aunque no estén en la lista de actividades vulnerables, de todas maneras hagan los protocolos de identificación que pide esta ley para que no tengamos conflictos. Porque el día de mañana si alguien con el que trabajamos sí está ahí y luego van a pedir una compulsa para ver con quién realiza actividades y nosotros no podemos justificar esas operaciones que tuvimos con el tercero, nosotros vamos a también incluirnos en automático en el incumplimiento o en la presunción de que se hizo algo ilegal. Entonces, mejor, aunque no estén esas actividades, manejo efectivo, ley antilavado es para el uso del efectivo, entonces mejor cumplo, creo mis protocolos de identificación. Tengo que tener mis políticas internas y manuales, es una especie de, imagínense una ISO 9001, eso es bastante grande para muchos de nosotros. Nosotros aquí en la oficina estamos desarrollando una nueva norma de gestión de calidad, pero para micros y pequeñas empresas, muy tropicalizado a lo que somos aquí en México, donde vamos a tener políticas internas manuales y poder dar el seguimiento a nuestros procesos y vamos a poder tener las evidencias necesarias y de ahí poder crear toda esa información que necesitamos para identificar clientes, identificar nuestras operaciones y generar nuestras matrices de riesgo, ¿no? Porque va a ser menos complejo que una ISO, pero al final va enfocado hacia lo mismo. Luego, implementación tecnológica, un software de monitoreo y alertas, es preferentemente, porque ya sé que no todos van a poder hacer una implementación de este tipo, pero sí podemos hacer una implementación tecnológica con algún software inclusive libre, para no decir gratis, pero que sea de código libre, para que lo puedan instalar o manejar en la nube y puedan tener un mejor entendimiento de las operaciones que estamos realizando en la empresa. Y si pudiera tener un tema de alerta, que el sistema solito diga, oye, aguas con esta operación, pues sería mejor, ¿no? Porque ese es un software especializado en prevención de lavado, pero por lo menos tener nosotros software que nos esté dando el monitoreo de todas las operaciones que estamos teniendo, un buen ERP y que eso nos dé cierta tranquilidad. Después, capacitación y cultura. Aquí va a venir un tema muy filosófico, la cultura organizacional, cómo lo vamos a estructurar, cuáles son nuestros valores, cuáles van a ser nuestras políticas, misión, visión, objetivos y que eso nosotros lo estemos compartiendo con todo nuestro personal y qué capacitación específica le vamos a dar al personal clave, ¿sí? A nuestros colaboradores clave, porque obviamente de acuerdo a la jerarquía es la información a la que van a tener acceso, pues a los que tengan que tener acceso a cierta información, qué capacitación les voy a dar y qué capacitación les voy a dar a todo el equipo completo, ¿no? Aunque no sean personas clave para el negocio, pero que forzosamente también tienen que conocer de esta información. ¿Cómo van a estar nuestras auditorías? Si van a ser internas o externas, quién se va a encargar, cuáles son los requisitos que les voy a pedir. Por ejemplo, la ISO dice, ok, vas a hacer una auditoría ISO 9001, enséñame que está certificada en auditoría 9001. Y enséñame que está certificado como auditor para ISO, porque no es lo mismo. Y de acuerdo a la norma que yo quiera tener de calidad, habrá los cumplimientos que tener para demostrar esas auditorías. O a lo mejor sin ISO, simplemente quiero una auditoría financiera, o quiero una auditoría legal, o quiero una auditoría de procesos, o quiero una auditoría fiscal.
Ok, se vale, aunque no tenga una ISO, aunque no tenga una norma de calidad, se vale que yo tenga esas auditorías para ir dando cumplimiento, ¿no? A lo mejor de repente digo, oye, ¿sabes qué? Quiero una auditoría de prevención del lavado. Órale, vamos a la... O quiero una de revisión de cumplimiento de protección de datos personales, dale. O quiero una laboral, órale. ¿Qué? Pero ¿cómo lo voy a estructurar? ¿O va a ser una misma persona quien me tenga la capacidad de hacerme todas esas revisiones al mismo tiempo? Ya cada quien tendrá que revisar cómo es esto. No se les olvide conservar toda esta documentación por 10 años porque va a ser básico que tengamos nosotros esta información, si no, no nos vamos a poder defender absolutamente de nada y ver cómo nos vamos a regularizar si es que estamos mal o ya nos dimos cuenta que estamos mal o ya vamos a comenzar a cumplir y ver si hay alguna manera de que tengamos algún beneficio antes de que nos revisen para que sea como un cumplimiento espontáneo y que no nos diga nada, si es que pudiera darse, porque no siempre aplica, depende de la materia. Y si ya incumplí, ya me cacharon, qué beneficios puedo tener para poder salir bien librado de ese incumplimiento. ¿Sale? Y bueno, ya llegamos a las conclusiones. Si alguien tiene algún comentario, por favor, háganmelo saber antes de que empecemos aquí. O mándenos un mensajito y voy a darles unos segunditos y ahorita ya nada más nos vamos a las conclusiones. Bueno, parece que no. Entonces, conclusiones. En teoría, esto no es para sancionar. ¿Sí? No está el gobierno buscando cómo multarnos o cómo meternos a la cárcel, sino que en teoría nos está queriendo hacer que cumplamos, que encontremos algunos beneficios y que tengamos cierta tranquilidad, cierta seguridad, sobre todo jurídica, ¿no? Por el tema penal. Después, hay que ver que todo esto nos va a ayudar a reducir los riesgos legales y financieros, los negativos, sí, sobre todo. En teoría tiene que esto reflejarse en generar confianza para que vengan inversionistas, para que a los que están aquí en México quieran soltar el dinero para que el país siga creciendo y que los bancos tengan la tranquilidad de poder dar más dinero también, ¿no? Y más barato. Evitar con todo esto multas millonarias, inclusive sanciones internacionales por los casos inclusive que les decía, donde ya está inmiscuida la DEA, el FBI, Interpol y bueno, varias organizaciones que ya también están vinculadas a algunos casos aquí en México. Y por último, busquen implementar un plan de compliance, un sistema de cumplimiento que ese sí forzosamente van a necesitar un especialista por todo lo de las matrices de riesgo, los mapas de calor, las alineaciones, la determinación de conceptos de riesgo, la mitigación de estos riesgos, que realmente no existe una mitigación, solo una gestión, ¿no? Pero ¿cómo vamos a manejar todo eso? Y esto va a ser muy importante porque, pues sí, yo por experiencia les puedo decir después ya de tantos años, este año ya cumplo 17 años dedicándome a dar consulta a los empresarios y fíjense que algo que sí me he dado cuenta es que entre más organizados estemos, mayor estructura tengamos en nuestras empresas, más fácil es cumplir con cualquier cosa que el gobierno tenga de exigencia nueva, ¿no? Porque siempre es más fácil agregar un cachito así que para los que van a empezar a agregar un todo. Así que pues vayamos mejorando nuestro control interno para que sea más robusto y cumpla con la mayoría de los requerimientos nuevos, porque a lo mejor no todos nos tocan, pero la mayoría, o cumplir con todos los requerimientos nuevos para nosotros específicamente y que con eso podamos tener una tranquilidad que hasta ahorita pues nos están moviendo, ¿no? A lo mejor veníamos más o menos tranquilos y ahorita con todo esto pues va a ser una cosa brutal, créanme que es un cambio trascendental, es muy grande estos cambios que están pidiendo ahora con estas reformas y bueno, ni modo, no nos toca más que aplicarlo
Digo, antes teníamos el amparo para defendernos, una persona se amparaba, decían que era inconstitucional y a todos nos servía. Ya quitaron esa aplicación general, entonces si alguien demuestra que es inconstitucional, solo le va a beneficiar a esa persona y todos los demás vamos a tener que seguir cumpliendo con esa ley, aunque sea inconstitucional, porque ya no va a tener aplicación general. Así que habrá que cuidarnos de esta parte y en lugar de estar viendo cómo vamos a estar metiendo litigios, cómo vamos a estar buscando defendernos, yo diría que sería más fácil y más sano empezar a buscar cómo cumplir, ¿sí? Porque al final, aunque pudiera yo ganar algunas cosas, otras las voy a tener que seguir cumpliendo de todas formas, y si yo creo un buen sistema que me contemple todo, pues me va a salir mejor que el estarme peleando con el gobierno para ver cómo defenderme de estas acciones. Y bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo. Ya saben que estoy aquí para servirles. Realmente me honra que me regalen este tiempo que estuvimos aquí, casi 1 hora y 20. De verdad que estén conmigo en lugar de estar haciendo otra cosa me llena mucho. Y bueno, pues les agradezco mucho. Yo todavía me quedo aquí en espera de ver si hay algún comentario adicional, si hay alguien quiere abrir su micrófono, o en dado caso si Miriam nos comparte si hay algo en redes para contestarlo, y si no, pues bueno, les agradezco mucho por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias, Joab. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Los invitamos a que registren, bueno, tomen ahí datos de código QR para que puedan tener los datos de contacto de Joab. Y también si necesitan alguna asesoría, lo puedan contactar a través de su correo electrónico o de su teléfono de WhatsApp. Siempre recordarles que esta plática se queda guardada en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran esta y todas las pláticas que se dan todos los días de la Cámara de Comercio, para que visiten nuestro canal, participen y compartan esta información con quien ustedes crean que puede ser información importante, de gran valor, para que puedan implementar en sus negocios y también en su vida diaria. Así que bueno, los invitamos a volver a verlo, a compartirlo, a repasar la información, y si les quedaron dudas, a contactar a Joab para que pueda asesorarlos personalmente. Joab, no me queda más que agradecerte, como siempre, en nombre de nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, por esta información tan valiosa que nos compartiste el día de hoy. Agradecer también a cada uno de ustedes que participó, que como dijo Joab, se tomó una hora de su tiempo. Esperamos que bueno, pues hagamos eco en cada uno de ustedes, que se implementen, que puedan implementar toda esta información, llevarla a cabo y mejorar todos los procesos. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Nos vemos el día de mañana con más temas. Hasta la próxima. Gracias a todos, hasta luego. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM, o Sistema de Información Empresarial Mexicano, es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial. Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía.